lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya por la hora vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado, ilustre amigo, apreciado amigo Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de nuestra Universidad Católica Andrés Bello y es miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Un gran abrazo, Carlos. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte. Teníamos tiempo que no conversábamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido. Muy bien, un gusto saludarte. Carlos, nosotros promovíamos este encuentro contigo luego de haber leído el informe que le enviaste a nuestro equipo de producción y quiero que tú mismo nos hagas una radiografía sobre la base de la investigación del Departamento Jurídico de SECODAP que ustedes llevaron adelante sobre la situación en estos momentos con pandemia de violencia física, psicológica, malos tratos y abuso sexual contra nuestros niñitos y adolescentes. Nosotros en SECODAP, el 1 de abril del año 2020, iniciamos el servicio de atención jurídica. El servicio de atención jurídica que era complementario al servicio de atención psicosocial del SECODAP. Pero en vista de la demanda, la complejidad de los casos, se abrió un servicio para atender las necesidades de protección jurídica de los niños. Y a un año presentamos el balance de los casos atendidos. Los casos atendidos no representan la totalidad de los casos, ni pretendemos decir que es todo lo que ocurre en relación a los niños. Claro. Pero lo que nosotros rescatamos son las tendencias y sobre todo la radiografía que nosotros logramos identificar a partir de la intervención del servicio. Estamos hablando de 185 casos, estamos hablando de 507 intervenciones. Y en ese caso, la mayoría de los casos se concentraron en la región capital, con el 82%. En la región central, eso incluye Aragua, Carabobo, Vargas y Distrito Capital y Miranda. Estamos hablando de 413 personas atendidas. Y eso te refleja, cómo es el contexto de vulneraciones y protección en pandemia. ¿Qué encontramos en la universalidad de los casos? Bueno, que el 45,55% corresponde a vulneraciones sobre el derecho a la integridad de los niños. Estamos hablando de castigo físico, maltrato, abuso físico y abuso sexual como las primeras causas de atención en el servicio. Después viene el derecho a la familia o situaciones vinculadas al derecho a la familia en un 12%, posteriormente 11,8% vinculados al derecho a la salud y 9,79% con respecto al derecho a la educación. Cuando vamos al histórico, una de las conclusiones de los hallazgos es que la pandemia y el aislamiento no reduce la vulnerabilidad, al contrario, la incrementa. Una prolongada cuarentena, un contexto de incertidumbre, un contexto macroeconómico que golpea el presupuesto familiar, el cierre de las escuelas, la imposibilidad de actividades de esparcimiento y recreación para los niños, son situaciones que incrementan los factores de riesgo para que la violencia esté presente. ¿Y qué encontramos? Que los mayores picos de atención se materializaba en los meses de julio, agosto y noviembre, diciembre. ¿Y por qué? Son meses donde se suspenden las actividades escolares. Entonces, esto coincide con el reporte que se presentó desde el área psicosocial, donde estos son los momentos donde hay mayores agresiones contra los niños. Carlos, es un tema sórdido, es un tema difícil, es un tema complicado. Probablemente mucha gente pudiera interesarse en desmenuzar algunos de ellos para ejemplarizar mejor de la situación en que ustedes se encontraron. Sin embargo, en teoría, debería haber un Estado que atendiera estas cosas. Es lo que supongo yo. En teoría, insisto, ¿a dónde acude un representante que se entera que su cónyuge ha abusado del niño, de la niña, que bien sea física, sexualmente? ¿A dónde se pone esa denuncia? Yo sé que ustedes tienen desde hace, SECODAP de toda la vida, hace más de 25 años creo, o más, en esto, pero el Estado, la respuesta que debe dar desde el punto de vista
jurídico y de asesoría, no solamente legal, sino de asistencia en todos los órdenes, existe, Carlos? Fíjate que el estudio analizamos las respuestas efectivas del Estado. Nosotros hicimos 73 remisiones y recomendaciones escritas, 40 a los consejos de protección, 29 al Ministerio Público y 4 a otros organismos del Estado. Entiéndase, zona educativa, defensa pública y 6 CPC. Cuando vamos a las respuestas efectivas, y es el dato relevante de la investigación, en lo que respecta al Consejo de Protección, de 40 casos remitidos, el 65% no fueron atendidos. Y el 35% se recibió y se tramitó. Cuando hablamos del Ministerio Público, de 29 casos atendidos, el 59% no fue atendido. Solo el 41% fue recibido y tramitado. Y en los otros organismos del Estado, de 18 casos remitidos, 50% no fue atendido. Cuando vemos estas cifras en global, de cada 10 casos que se remiten, 6 no fueron atendidos por el Estado. Entonces eso te da cuenta de la desinstitucionalización y del estado de vulnerabilidad que están los niños y las familias. O sea, las familias ahorita están a la deriva. Cada familia tiene que resolver sus problemas como puede. Si tienes problemas de violencia, bueno, tú tienes que ver cómo resuelves. Tú tienes falta de agua, bueno, tú tienes que hacer un pozo. Tú no tienes gas, bueno, tú tienes que buscar formas de comprar cocina eléctrica o cocinar leña. Y así están distintos ámbitos que tocan a la familia. Pero otro dato interesante, nosotros hicimos también remisiones a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que implementan programas y servicios. Y cuando comparamos las respuestas efectivas de la sociedad con relación a las respuestas del Estado, conseguimos que el 72% de los casos remitidos, 72% fueron atendidos, mientras que el Estado apenas un 38%. ¿Qué te indica esto? Bueno, que la sociedad, a pesar de las dificultades, de la política de criminalización, la cierre del espacio cívico, es mucho más eficiente en la gestión de casos que el propio Estado. Entonces, donde no llega el Estado, hay una organización dando algún tipo de respuesta y soporte. Claro, fíjate, además yo quisiera agregar el que estamos en pandemia, Carlos. Yo no sé si comparativamente en anteriores estudios, antes de que llegara la pandemia, se pueden comparar con este actual que han hecho ustedes para saber cómo ha agravado la situación el hecho de que estemos viviendo con COVID, pues, ¿no? El informe refleja un año, el primer año del Servicio de Atención Jurídica de SECODAN. Por eso. En base a esos datos levantados, no podemos hacer un comparativo. No. Lo que sí yo puedo indicar, bueno, son los informes temáticos que hemos presentado en contextos de violencia. La violencia contra los niños no ha disminuido. La violencia contra los niños puede mutar, puede variar, pero en términos generales persiste la violencia social, la violencia familiar, la violencia sexual. Puede haber picos, y picos en función de la publicidad de los casos. Porque otro de los aspectos que llamamos la atención en el informe es que pareciera que la respuesta es mucho más efectiva cuando yo denuncio en Twitter. Es decir, yo como víctima hago una denuncia en Twitter, ahí pareciera que el Estado sí le duele y sí se activa y sí responde. Así que hemos insistido en el estudio que se fortalezcan los protocolos de atención, que se fortalezcan los organismos receptores de denuncia y que, bueno, no se utilice una red social para poder ventilar situaciones de vulneración de los derechos, sobre todo cuando se trata de niños. Sí. Erika, te quería saludar y tiene planteamientos para ti, además de recoger algunas de las inquietudes de nuestros oyentes. Buenos días, Carlos. En este informe que ustedes presentaron, está discriminado por estados. ¿Podrían decirnos de pronto qué estado o qué región del país tiene los peores casos? Fíjate, el contexto de pandemia lo que nos permitió fue incorporar otras modalidades de atención. Atención telefónica, atención a través de videollamadas, mensajería de texto. Eso nos permitió llegar a estados donde probablemente presencialmente no hubiésemos podido llegar, por temas de costo, por temas de movilidad, por temas de acceso. Cuando vamos al desagregado, la intervención de SECODAN se concentra en el 82,32% en la región central, la región occidental un 9,20%, la región Los Andes un 2,90%, la región sur un 2,42%, la región Los Llanos
un 2,17% y la región occidental en un 0,96%. Estos datos que te reflejan y es el llamado de atención que hacemos, que pareciera que la protección se concentra en las capitales. Mientras más alejada está la comunidad de la capital, mayores niveles de desprotección. Se pareciera que los servicios se concentran en los centros urbanos. Y aquí llamamos la atención, ciudades intermedias, zonas rurales, donde están desprovistos de estos servicios. Entonces, ahí creo que es importante entender que las necesidades de protección son para todos los niños en todo el territorio nacional. Es decir, que la presencia... que elimine los conflictos, claro, que ayude a la familia, que proteja a los niños, se van a ver territorios sin ley, donde, bueno, cada familia resolverá, bueno, cómo puede abordar los problemas de protección de los niños. La presencia de la fiscalía, Carlos, era lo que te preguntaba. Cuando una persona en uno de esos poblados no encuentra una asistencia del Estado, ¿qué hace? ¿A dónde acude? ¿Dónde puede ir? O le recomiendan, mira, pon la denuncia en Twitter o ponlo por las redes, tómale una foto al niño, al maltrato y lo colocas en las redes para que tú veas cómo se mueve esto. O, mira, tienes que ir, si estás en los alrededores de Carabobo, es mejor que te vayas a Valencia porque aquí no vas a encontrar ninguna asistencia. Me están haciendo señas, Carlos, que vamos a ir un momento a identificar para que tengas más tiempo de explicarnos esta situación que preocupa sobremanera. El doctor Carlos Trapani de Secodap. En momentos regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Cómo me gusta a mí recomendarles todos los días nuestros helados Vegan Fruit, porque son deliciosos helados a base de leche de coco, de stevia natural de hoja, y son libres de azúcar, libres de huevo, libres de gluten, libres de lácteos. Por eso yo siempre digo libres de remordimientos, libres de culpa. Y nuestros helados son aptos para las personas alérgicas, intolerantes precisamente a esos ingredientes que he mencionado, que pudiera también incluir algunas personas con algún trastorno espectro autista, vegetarianos, estrictos veganos, pero también del mundo fitness. La gente, y cada vez más se da cuenta de esto, nos cuidamos todos y para eso contamos con ese postre tan exquisito, para esa merienda de los chamos, de la familia en general, nuestros helados Vegan Fruit. Veganfruit.com, allí lo tienen todo. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. ¿Usted todavía no conoce la farmacia CVS y más? ¿Todo lo demás? Estamos en el CCCT, mis queridos amigos, en el nivel C1 del CCCT. Esto no tiene pérdida porque está justo frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. Pero si usted por cualquier impedimento no se puede acercar hasta el CCCT, usted lo que usted necesite en un clic. ¿Por qué? Bueno, farmaciacvs.com, farmaciacvs.com o el WhatsApp. Puede apartar algún medicamento y lo va a buscar cuando pueda. 0412-209-0826, farmacia CVS y más, todo lo demás. ¿Cómo me gusta a mí el queso de cabra? Bueno, pregunten hoy en Comercializadora Prada. Yo no sé si se habrán agotado el fin de semana. Wilfredo y Lucrecia me informarán hoy. Pero además, yo no sé si probaron las salchichas y los chorizos. Hay unos chorizos con ajo que yo les recomendé la semana pasada, que tienen una marca, ¿cómo es que se llaman? Magros. Es la marca de estas salchichas. De verdad, amigos, pídanlos en Comercializadora Prada. Saben que ahora todo se canaliza a través de este número. Anoten 0424-120-3562. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. ¿Y ustedes han visto alguna vez a una mujer caminando entaconada, con esos tacones
¿cómo se llaman los tacones que son así altos? Estileto. Y entonces va con aquel tongoneo caminando y se le parte el tacón. Y empieza... Ese zapato no lo va a botar, mi querida amiga. ¿No? Usted lo trae a Talabartería y Zapatería Principal y queda como nuevo. Como nuevo. ¿Cómo están las tapitas de esos tacones, mi querida amiga? Usted no puede salir a la calle ahora con lluvia. Un peligro. Es más, cuando está caminando en los pasillos de la oficina, el jefe se da cuenta. Ay, esta mujer como que el sueldo no le alcanza para cambiarle las tapitas a los tacones. Y aquí se lo hacemos. Aquí se lo hacemos. En Talabartería y Zapatería Principal. ¿Dónde está? En el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Anoten los teléfonos si quieren consultar algo, porque esto te encargan de todo, desde las maletas, las chaquetas de cuero, los maletines, las carteras. 0416-705-5476. El arte de trabajar el cuero. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Seguimos con Carlos Trapani, amigos de Secodab. Nos está ofreciendo una radiografía de la situación en estos momentos de pandemia sobre la violencia física, psicológica, malos tratos y abuso sexual contra niños y adolescentes. Dejábamos con puntos suspensivos una inquietud que tiene que ver con la asistencia del Estado, porque insisto, en algunos caseríos, en algunos lugares, pues no llega allí la fiscalía, me imagino. No, ¿cómo hacen con los tribunales? Los tribunales trabajan en época... En semanas radicales, no sé si trabajarán, pero eso. También quiero sumar a tu pregunta, Mingo, otra, en cuanto a la situación de los niños migrantes venezolanos que no logran tener acceso a su identificación. Qué bueno. Entonces quisiera también conocer el estatus de esos, ¿qué está ocurriendo con estos menores de edad que a los 9 años tienen que ser cedulados pero que viven en otros países? Es verdad. Carlos. Fíjate, puedo empezar por la última pregunta. Hemos identificado casos de niños que salieron de Venezuela con su pasaporte sin cédula. Ajá. Bien porque no tenían la edad para tramitar la cédula o se fueron sin la cédula. Esos niños, cuando superan los 9 años y se vence su pasaporte venezolano, tienen un problema. ¿En serio? Porque la renovación, por ley, exige que el solicitante tenga su cédula de identidad laminada. Y los servicios consulares no tramitan cédula de identidad. Por lo tanto, el niño venezolano que está fuera del país sin cédula, bueno, está en una situación de vulnerabilidad porque no tiene acceso a sus documentos públicos de identificación. Y eso tiene muchos años y eso trae consecuencias. Primero, una desprotección como nacional, como venezolano. Y segundo, bueno, tiene riesgo de pérdidas de residencia o afecta el estatus migratorio del niño en el país donde se encuentra. Y frente a esa situación, a pesar de que se ha denunciado, no se ha adoptado ninguna medida que le permita a los niños poder tener su cédula de identidad. La alternativa que se le da, venga a Venezuela y tramita la cédula acá. En semana flexible. Y claro, con las consecuencias que tiene tramitar la cédula. Sí. Todas las penurias. Un caso de una niñita venezolana que vino de Londres a sacarse su cédula, bueno, porque ellos tenían ya 10 años viviendo en Londres. Y ellos pensaban, bueno, que es tan difícil sacarse una cédula. Pues ya estaban fuera de contexto de la realidad venezolana. Bueno, y ahí empezó el Cristo padecero. O sea, fue un proceso dificilísimo. La familia se enfermó, perdieron el trabajo en Londres porque no podían regresar. O sea, fue un proceso muy complicado. De hecho, se intentó una acción de amparo y el amparo ni siquiera se tramitó. La señora, de tanta insistencia, bueno, a alguien en el Saime, bueno, como que le tocó el corazón y le solucionaron el problema. Pero eso no es el deber ser. No puede ser que el acceso a un servicio público sea una tortura para los ciudadanos. El servicio público tiene que ser accesible, gratuito, expedito, universal, para que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda tener acceso y ejercer sus derechos. Con respecto a dónde denunciar, y ya rescato el comentario de Mingo sobre las zonas más alejadas de las capitales, siempre hemos recomendado que se denuncie en lo más cerca que tenga la familia.
principalmente son los consejos de protección. Los consejos de protección son instancias administrativas que están en las alcaldías. Es como decir la unidad de atención primaria, pero en derechos del niño. Si bien es cierto, los consejos de protección no tienen competencia en materia penal para investigar delitos, sí tienen la competencia para hacer la denuncia. Entonces, es lo más cercano. Policías administrativas, delegaciones o subdelegaciones del CICPC, o incluso oficinas de atención a la víctima del Ministerio Público. ¿Qué es importante? Fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Y hago una mención a los consejos de protección. Los consejos de protección hacen milagros para atender a la gente. No hay programas, no hay servicios, incluso cosas tan básicas como papel, garantizarle transporte, garantizarles teléfono. Entonces, el consejero de protección hace milagros para atender. Pero esas carencias afectan la capacidad operativa y de respuesta. Entonces, los niveles de vulneración, bueno, están ahí a la vista y se incrementan progresivamente, porque no hemos entendido la importancia de entender a los niños de una forma global, de una forma integral. Te preguntan, Carlos, ¿qué pasa cuando un cónyuge secuestra a uno de los niños de la pareja? ¿Qué pasa con la custodia? ¿A dónde se puede acudir? Y si tú sientes que hay un vacío en esto de la ley y la justicia, que pareciera que en estos casos específicos como que no siempre trabajan de la mano, pues, ¿no? En el estudio, el 12% de vulneraciones se refiere al derecho a la familia. Ajá. Y básicamente son esos supuestos de sustracción internacional. Es decir, un padre, un papá o mamá que se va del país con sus hijos, bueno, y el padre que se queda en Venezuela pierde cualquier tipo de contacto. Entonces, esos procesos lo que indican, bueno, que tienen que iniciar todo un mecanismo de restitución internacional. ¿Qué establece la ley? Primero, que los padres se pongan de acuerdo. El consenso entre los padres, entender que los padres se pueden divorciar como pareja, pero siguen unidos en su vínculo parental. Y la ley promueve que los padres lleguen a acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, bueno, le corresponde al juez de protección decidir de acuerdo al interés de los niños. Y estos datos que te estoy presentando fueron durante el año pasado. Y yo recuerdo que los tribunales de protección, bueno, el Estado en general, claro, estuvo paralizado por meses producto de la pandemia. Sí. Y nosotros alertamos que la parálisis de los tribunales de protección en ese nivel iba a incrementar los conflictos familiares. Porque, por ejemplo, padres que tienen residencias separadas, en pandemia, con restricciones de movilidad, ¿cómo ejercen la convivencia? Claro. ¿Cómo lo que se llamaba antes el régimen de visita? Entonces, tuvimos muchos casos sobre qué hacer, sobre todo cuando eran padres que estaban en distintos estados del país. Entonces, era una situación compleja y tú necesitabas la presencia del Estado como un vaso comunicante y un regulador de los conflictos. Oye, el Estado estuvo cerrado. Yo entiendo las medidas sanitarias, entiendo la importancia de la protección, pero hay que garantizar servicios esenciales. Y es apenas ahora, casi un año después, donde los tribunales a media máquina están viendo ver cómo atienden a la gente. Correos electrónicos, y hay mucha desinformación y mucha lentitud en los procesos. Claro. Entonces, cuando los problemas de los niños van por el ascensor, la respuesta del Estado van por la escalera cuando consiguen la escalera. Carlos, si algunos de los padres que nos puedan estar viendo en estos momentos, que siguen nuestra transmisión en nuestro auditorio, si hay algunos que se identifican con esto que tú has descrito en este último momento, tienen alguna asistencia de SECODAP, pueden comunicarse con SECODAP, pueden comunicarse contigo, con tu equipo jurídico, para ver de qué manera los orientan, los ayudan, los asisten. ¿Eso es viable? Sí, hay un número de teléfono, 0414-269-4782. 0414-269 4782. 4782. Servicio de atención de SECODAP. Bueno, y ahí hago como una advertencia. El equipo de atención jurídica de SECODAP, bueno, no compite con el Estado. Claro. Nosotros tenemos una sola abogada y un coordinador. Claro. O sea, pero hacemos muchísimos esfuerzos, bueno, para al menos orientar. Sí. Porque en situaciones de conflicto, que las personas estén informadas y orientadas, ya puede ser una alternativa de solución al problema que están afrontando. Carlos, felicitaciones de nuevo al trabajo que hacen ustedes desde hace tanto tiempo. Felicitaciones a ti, a todo tu equipo de trabajo.
Y bueno, una reflexión final de parte tuya en esta situación de pandemia que se vive con este tema que es tan delicado, que llega al alma, pues, ¿no? de todos los venezolanos. Bueno, yo rescato las conclusiones del informe, ¿no? En pandemia, los niños están expuestos a diversas formas de amenaza y violación a sus derechos. Y hemos insistido que el confinamiento no es una garantía para evitar los conflictos o situaciones de violación de los derechos de los niños. Todo lo contrario, en pandemia hay que incrementar los esfuerzos de protección, porque es la integridad física, psicológica, sexual de los niños el derecho más vulnerable. Un llamado de atención a los padres, a papá, a mamá, porque presentan como los principales agresores. Entonces, si una situación concreta se nos desborda, no sabemos qué hacer, dónde acudir, hay que pedir ayuda. Y hacemos el llamado de atención a la debilidad institucional del sistema de protección para garantizar protección a los niños. No existe un plan especial, no existen medidas efectivas, entonces es necesaria una respuesta institucional para proteger a los niños. Excelente, Carlos. Un gran abrazo. Carlos Trapani, abogado coordinador general de SECODAP. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.